Sobre Entonces esa voz. cuéntenos, ¿qué edad tiene Ricardo? ¿Qué apellido? Gonz. González. González, un apellido bien raro, ¿no? Sí, ¿De bueno, dónde no es proviene? mucha edad, no me acuerdo de ella, pero no es mucha. Hasta se le olvidó. Pero si eh, no se acuerda es por algo, le digo yo. sí, sí. Oye. 70 años ya. Qué Wow, joven te tremendo. ves. Eso es para que la gente le diga lo joven que Sí, se ve. para que lo Sí. hagan. Y No, bueno, no, y vengo a exponer mi tratamiento para que las personas puedan mantenerse, verse mejor. oye, También. está Para que se bueno. vean como de 52. Momento Oye, publicitario. Bienvenidos a Himalaya. ya le supimos la edad. Entonces, Ricardo es el pastor de nuestra iglesia. Todos saben que pertenecemos a la iglesia Renuevo, aunque aquí no lo vamos a llamar pastor, o lo vamos a intentar porque es uno más de nosotros, para que sepan. ¿Y qué se siente ser pastor, pastor? Wow. Eso es una buena pregunta. Eh, de algo que yo he estado claro es que una persona no la hace un título, sino la función. Las personas que necesitan un título para ubicarse realmente nunca lo logran hacer. Pero aquellas personas que funcionan por o se ubican por su función son las que realmente logran realizar y ocupar esa función. Y hacemos el esfuerzo por funcionar dentro de lo que Dios tiene para O nosotros. sea que con eso, no sé si Brian o Paola entendieron lo mismo. Me está diciendo que puede existir muchos pastores que no necesariamente son pastores de una iglesia o son reconocidos como pastores, pero ejercen esa función. O pueden Total. haber muchos evangelistas que quizás no son reconocidos como evangelistas dentro de una iglesia. No, lo que quise decir es que si tuviese el título o no lo tenga, me siento igual si estoy funcionando, sirviendo. Ujú. Y hay personas que realmente lo que los satisface, los llena, tal vez es el título, el cargo, ¿no? El ser llamado pastor. Pero Exacto. para mí, indiferente, porque siempre que uno esté funcionando es que uno va a sentir realmente lo que tú decías, ¿qué se siente? Se siente bien cuando funcionamos, cuando servimos a los demás. Correctamente. Completo, ¿no? ¿Qué Ujú. Buenísimo. opinas, Brian? No, no, está clarísimo. ¿Estás claro? Y ahora, el ser pastor no le da como una sensación de algo, no sé, bueno, usted ya es papá, ¿no? Pero algo paternal hacia las personas. ¿Cómo Sí, funciona sí, sí. eso? Realmente cuando hablamos de ser pastor, creo que una de las cosas importantes es que el ser padre, la paternidad, eh, ¿qué les podría decir? Nos da otro panorama, otra óptica, percibimos las cosas de forma diferente. Ujú. Por lo menos el hecho de que Dios haya permitido que seamos padres, nos permite a nosotros ahora entenderlo a Él como padre para nosotros. Buenísimo. Nadie sabe lo que es ser padre hasta que lo es. Y un hijo sabe lo que es ser hijo porque es hijo. Ujú. Pero cuando un hijo pasa a ser padre, logra entender lo que es ser hijo, ahora logra entender lo que es ser padre. Creo que es algo importante. Y yo creo que en lo que me estás preguntando, la paternidad, un pastor que no sienta o no sepa lo que es ser padre, no creo que logre realmente funcionar correctamente. Buenísimo, Ok. ¿no? Porque, como dice él, entender la diferencia de cuando eres hijo y ya pasas a la etapa de padre. O sea, literalmente te cambia la óptica, como dice el pastor. Y es que yo creo que para ser pastor tiene que importarte la vida de las personas. Hay un dicho que he escuchado, no recuerdo a quién lo escuché, y es que decía que los pastores normalmente huelen a ovejas. ¿A qué El pastor se, Gustavo, creo. a qué se debe ese dicho? ¿Pudiese explicarnos o para la audiencia aquí? Bueno, generalmente a mí no me ha gustado mucho el que se llame a las personas ovejas, ¿no? Porque, pero yo creo que si hablamos de pastor, yo prefiero que hablar de pastor sea un sinónimo de servir, de Servidor. estar atento. Creo que la paternidad tiene Mm. que ver con cuidar, con alimentar, con formar, con respeto. Creo que todos esos adjetivos que definen a un padre, humanamente hablando, que Sano, un padre sano. igualmente espiritualmente es lo mismo. Por eso Pablo hacía esa similitud y decía, yo como padre de ustedes, espiritualmente hablando, son las mismas cualidades, pero bajo ese concepto de la palabra y de lo que Dios quiere darnos a Ujú. conocer. Entonces Está bueno. ahora, no nos vamos, y sí, obviamente quisimos hacer esas preguntas para que quizás las personas lo puedan conocer un poquito más, su manera de ser, ya ven cómo habla, Y entender la ya ven cómo función. responden, entienden lo que significa ser pastor. Sin embargo, me quiero enfocar o nos queremos enfocar en eso, que va directo a lo que
un pastor debe tener, que es la paternidad. Pero más que ser padre espiritual de muchas personas, usted también es padre o principalmente Padre de familia. padre de sangre de una familia, ¿no? Y, por ejemplo, si no, la vez que estuvo aquí, Mariela dijo que Paola era su hija, ¿no? Creo que eso está bien claro. Sí, Eso está sí. bien claro. ¿Cómo se siente usted con Paola? ¿Cómo lo trata Paola? ¿Paola se porta bien? Oye, pero esa pregunta no viene. Claro que viene al caso, estamos hablando de paternidad. Bueno, yo creo que una de las bendiciones que uno puede tener en la vida Son los hijos. como padre son los hijos. Yo creo que sentirnos confiados, tranquilos, no tener que los hijos no representen un dolor de cabeza como lo es para muchas personas, y eso te genera una tranquilidad inmensa, inmensa. Yo creo que yo doy gracias a Dios por Paola, por David, Y por Ricky. por Ricky, porque, y no quiero decir que se deba a lo que yo he hecho. Yo creo que en gran parte para mí es un regalo de Dios, el tenerlas y el comportamiento que ellas tienen. Y sí, por supuesto que es un reto para uno ser padre. Yo creo que una cosa es enseñar, un maestro enseña, pero un padre está para ser imitado. Yo creo que Mm. es difícil cuando uno siente esa responsabilidad, pero es emocionante. De verdad que es muy, muy emocionante. Sabe que aunque dice que no quiere atribuirse eso, y es bueno, pero en cierta parte creo que también es importante dar a relucir que tiene que ver mucho, porque obviamente Hablas de la crianza, ¿no? sí, la crianza Ok, tiene que ver muchísimo. Yo creo claro. que está de acuerdo con que tiene que ver mucho porque, Aunque al final es decisión de ellas, pero la crianza es importante. pero es un factor que influye Claro que es muy importante. determinante, Es muy importante. pero sí es un regalo total. Es Ahora importante. que ustedes dicen eso, es importante algo, ¿no? Yo caí en una reflexión, una oportunidad que yo mismo le dije a una de mis hijas, este, pero si estás mal criado. Cuando yo dije, oye, si estás mal criado, ya Es va. que usted la crió mal. Oye. Realmente no le estaba diciendo algo en contra de ella, sino en contra de mí. Total. O sea, ¿quién está criando? Entonces, me di cuenta que un hijo, si nos esforzamos por criarlo y por darle el ejemplo, no le vamos a decir que está mal criado, sino decirle, eres orgulloso, o decirle la cualidad que está manifestando que no es correcta. No estás respetando tu crianza. Pero la crianza yo creo que tenemos que tener conciencia si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien. Total, Ahora, yo creo, disculpa, Uf. que un factor clave es eso, el tema oye, se me fue la palabra, Yo quiero el decir, ejemplo, el sí, ejemplo. yo quiero decir algo. eso quería decir yo, que hable la hija. No, yo quiero Como decir hija. algo muy importante que dice mi papá. Y di lo Escucha, contrario, no y di di lo lo No, algo contrario. que dice mi papá que yo creo de pellizcarla por allá abajo. que a veces los papás, no sé, tal vez algunos cometen el error también de pensar que ellos han criado perfecto o no darse la oportunidad de escuchar también cómo sus hijos se sienten al respecto de cómo ellos los crían, porque esas son buenas conversaciones. A veces yo creo que hemos tenido la oportunidad de decir, o esto no me gustó o lo que sea, aunque pueda ser incómodo, pero creo que de eso se trata. Así como los hijos nos enseñan, los papás también tienen que aprender y son personas que, dígame, o sea, tuvieron su primera experiencia con Abby, un ejemplo, que fue la primera, y ellos no sabían nada en ese momento y fueron aprendiendo con ella y tal vez ella se llevó lo más difícil porque es la verdad, con ella estaban aprendiendo Claro, Ahora que y recibió luego, más correa. no, pero es Pero diferente. de amor, correa de amor. que lo confirme el pastor. Luego viene la segunda, que tal vez ya tiene un poco más de experiencia, y luego después de 13, 14 años viene el tercero, que ya prácticamente... No, mentira. No, mentira. Entonces es Quiso como... decir que casi es nieto. No te creo, Paola, no digas eso, mano, ¿qué es eso? Creo que la, Abuelo. la relación de los papás también tiene que ser algo en el que ellos estén dispuestos a escuchar y saber que ellos también cometen errores, que la responsabilidad no solo es de los hijos de acatar sus órdenes, sino que como ellos también están siendo, cómo los están tratando. En la Biblia incluso habla de ambas cosas, cómo los papás deben de tratar a los hijos y cómo los Y hijos viceversa. deben Total, sí, Aunque total. obviamente en la Biblia menciona primero que primero uno debe honrar a los padres. exactamente, es un Y Por encima de luego, todo. pues, el papá también tiene que ver si no está haciendo airar al hijo de una manera en la que no debe hacerlo, es ¿no? así. Ahora, Paola, según tu crianza o cómo ves tú a Ujú, tu papá. Te lo pregunto sí, porque, por ejemplo, yo, obviamente uno es hombre sí. y yo sé que quizás la relación de una mujer con su papá es diferente que la de Ujú, un hombre con su papá. Claro. ujú. Yo
a medida que iba creciendo y eso, mi papá era como mi pana y yo le contaba las cosas así, sin tanto Ujú. filtro como quizás se lo tenía que contar a mi mamá. A mi mamá si le iba a contar una cosa, eso era después de que ya hablé con mi papá 20 veces. A Y mí me pasa al entonces revés. le contaba a mi mamá, tú sabes, la partecita, pero con mi papá yo me sentaba, papá, mira ven acá, pasó esto, hice esto, aquello, esto, y mi papá me decía, hijo, sí, pero de una manera como si fuera mi amigo, con los mejores consejos, por Ujú. supuesto. ¿Qué relación como mujer? Porque Sí. eso, no sé, claro, Es Brian tuvo diferente, una ¿no? infancia diferente también, ¿no? Por ejemplo, yo lo vi, para los que recuerdan a Gustavo, yo estuve muy cerca de su familia y él también era muy así con su papá, al punto en donde yo le decía, mano, pero ¿por qué le cuentas todo a tu papá? No le cuentes todo, le decía yo. Y pasa mucho eso Eras un cuando mal amigo, ¿ah? entré, claro, en ese momento era un niño, mano. Y ahora como mujer, Sí, ¿cómo es esa relación? Obviamente no va a existir la misma sí. confianza, pero veo que existe más admiración. Sí, sí. Sí, es verdad. Bueno, yo siento que en mi caso es al revés. A veces siento que algunas cosas primero le digo a mi mamá y al final siempre me termina diciendo, dile a tu papá. O sea, siempre no puedo evitar ese paso. A veces siento como que un poquito más de, ay, tengo que pensar cómo lo voy a decir. Pero, Pero dile a tu mamá que te ayude cómo sí, decírselo. no, ella siempre me ayuda. Siento que es algo bueno porque es como un filtro, aunque a veces me pasa al revés. Es que depende de lo que tenga que decir. Depende, ¿verdad? Y creo que le puede pasar lo mismo. Depende de lo que vayas a decir, tú sabes, tú mides con quién le digo primero o a quién le digo después. Wow. Esta es la verdad, Yo pues. yo no Pero me calo bueno, eso, eso, ¿eh? Acá le no, dicen todo, dice, ¿no? no, lo que Yo le pasa hice es esa pregunta nada más para ver lo que no, decía. es Señor, que dígale, en la casa hablamos. yo voy a decir algo. Eso me gusta mucho o sea, de la forma en la que ellos nos han enseñado y es que nunca hemos sido, yo no creo que ni a mí ni yo, tal vez también puede ser un defecto que a veces uno tenga alguna temporada de su vida que tal vez es no conversar demasiado, pero algo en lo que mi papá nos ha enseñado siempre, que es lo que me gusta mucho, es que antes de también siempre querer contar algo y contar algo para desahogarse, primeramente acudir a Dios. Y es Wow. algo que nos ha enseñado porque Él dice que no todo necesitas que te digan qué es lo que tienes que hacer. O sea, tú mismo también tienes que crear esa madurez en el Señor para tener la capacidad de tomar esas decisiones. Porque imagínate que siempre estás acudiendo a alguien para saber qué hacer. O sea, nunca vas a crecer. Me explico, ni Y siempre vas a espiritualmente. depender de alguien. Siempre, y no está mal, porque yo incluso hablábamos eso un día, mi mamá y papá y yo, que hablábamos de que mi mamá luego decía la otra parte, que claro, es mujer, la sensibilidad dice, no, pero tampoco quiere decir que no nos vas a contar nada, tienes que hablar con nosotros. Y yo, por supuesto, porque a mí me gusta hablar con ellos. Pero me gusta mucho ese punto que mi papá siempre nos ha enseñado porque no es ocultar las cosas ni no hablar, sino que eso no sea al final tu punto. ¿Sí me explico? Tu punto tiene que ser Dios para que tú puedas tomar las decisiones. Y, o sea, y para mí eso ha sido lo mejor. Yo creo que de la crianza con mis papás, que siempre ha sido como, aunque tienen muchos errores, siempre puedo ver Dios, Dios, Dios en todo. ¿Sí me explico? Claro. Y eso te da como, no sé, un crecimiento distinto a lo que Ya, puedas ya no tener. hay conversación en la casa, me parece que respondió bien, Ricardo, ella. No hay conversación. No, ya no hay Ay, conversación en claro la que sí. casa. Miren, ahora, antes de continuar con esto, estamos hablando de nuestras perspectivas. Brian, tú tienes a tu papá, por supuesto, vivo, gracias, eso Gracias es a Dios. algo muy lindo, ¿no? Pero entiendo que, pues, tu crianza, tu niñez, tu crecimiento pudo haber sido diferente quizás al nuestro. Y hay gente que está viendo ahí que quizás dirá, Ujú. ah, no, pero qué bonito cómo vivió Paola, Sí, su o papá, su mamá, qué bonito Juan, que le contaba a todo su papá, pero ¿qué pasa conmigo? Que mi papá y mi mamá no estuvieron presentes o que mis papás se divorciaron. Entonces también yo creo que es importante tu Ujú. experiencia. Sí. Y por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay una persona a día de hoy que tú veas como tu papá, como tu papá? Iba a decir padre y después papá. fuera de mi papá, Quizás porque fuera de tu yo veo papá. a mi papá, Claro, bueno, yo veo a mi padrastro como, o como tu papá. sea, no puedo ponerlo por encima del otro porque mi papá sigue siendo mi papá. Sí, pero hay Y personas que yo lo cumplen como honro. un rol, ¿no? También. Sí, el rol. Más, o sea, Ajá, el rol de la paternidad sí lo veo más en mi padrastro porque evidentemente fue quien me crió por muchísimos años y le agradezco mucho y de verdad que busco honrarlo como mi papá. porque hay personas que se cierran mucho, como mi papá me falló, y hay personas que me quieren mostrar esa paternidad. No quiero, Sí. no me muestres esa paternidad porque no eres mi papá. Ujú. Pero hay veces que de Y verdad es no solo Es los que hijos, incluso, hay que estar conscientes de algo, que padre no necesariamente es la persona que engendra. Ujú. Todas aquellas personas, si pudiéramos decir, bueno, todo el mundo sabe lo que es tener un buen padre, lo que es tener un padre, porque todos tenemos alguien que nos engendró, la mamá, pero no necesariamente esa es la experiencia. A lo largo del camino,
pueden haber personas que ocupen un lugar Total. donde nos dirijan, nos guíen y vienen a ser para nosotros como padres. O una madre, una persona que está ahí atenta. Así que sí puede haber personas que cubran parte de ese espacio, por supuesto. Nunca vamos a suplantar a aquella persona que es nuestro padre biológico o nuestra madre, porque somos lo que somos y todo gracias a esa Claro, persona. claro. Pero la otra parte de ser padre, que es el apoyo, la confianza, mira, se puede conseguir en el camino creo que conseguimos muchas personas que llegan a estar en un momento dado como un padre, como una madre. Sí, que cumplen esa función. De hecho, a mí me pasó con mi padrastro. También está el otro punto que tú comentabas de que hay jóvenes o personas que se cierran a eso, ¿sabes? Del padre, Ujú. pero también está el otro lado que el padre muchas veces no quiere recibir ese afecto porque se siente en También, culpa. Te lo digo también. porque a mí me pasó con mi papá biológico, cuando muchas veces yo Sí, quería total. demostrarle amor, porque sí buscaba demostrárselo, intentaba viajar a donde él estaba, Como viajé que la muchas culpa no veces. lo dejaba. Es como que yo quería hablar con él temas, obviamente nunca va a ser lo mismo porque Ujú. él no hubo como aquella crianza, esa confianza, pero buscaba hablar temas con él que capaz él lo dejaban como que fuera de base y me decía, oye hijo, y de repente como que perdóname porque te abandoné, y yo como que, o sea, No estoy hablando de eso, sí, es como papá. que no estoy hablando Yo de te eso. perdoné, Es tranquilo. como que él se culpaba mucho y lo entiendo, no lo juzgo tampoco por eso. De hecho, hasta el sol de hoy, hace poquito me mandó un mensaje así, hace muy recién, y yo como que no tengo nada que perdonarte, pero siento que esa culpa lo van arrastrando y bueno, yo lo que quiero decir que para esos jóvenes, lo más importante es que tú puedas tener tu corazón sano y entender que aun si tu padre no te correspondió, tú debes honrarlo, como lo dice la palabra. Ujú. Yo creo que eso te quita un peso de encima y es como que no tienes que estar con esa amargura, no es necesario. Y amarlo, amar a tu padre. Ahora, dirigido más hacia los padres, ¿no? Hay muchos padres, y ahora sí vamos a entrar duro en el tema, De Ujú. que lleno. viven frustrados. Sí. Ujú. Y para eso lo trajimos aquí, porque queremos Ton, ton, hacerle ton, esa ton. pregunta, Que nos porque ilumine. hay muchos, bueno, conozco, ¿no? Hay muchos padres que sufren, Yep. incluso los tenemos quizás en esta iglesia, en cualquier otra iglesia, personas que Así, sí. conozcamos, que sufren porque quieren que sus hijos vayan a la iglesia o vengan a la iglesia en este caso, y no lo logran. Entonces se frustran porque dicen, fue mi crianza, ¿qué hice? Porque los hijos quizás están en esa etapa de rebeldía, esto, lo otro. Todos sabemos qué sucede. Entonces, la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿una persona, un padre o una madre, debe obligar a ese hijo que no quiere ir a la iglesia? ¿Lo debe obligar a ir? Bueno, es interesante la pregunta y tal vez en otro podcast podamos responder eso con más precisión. ¡Wow! Listo, Quiere evadirla. suscríbanse, denle like. Yo creo que el grave error que las personas pueden tener es querer llevar al hijo a que se encuentre con Dios, a llevarle a un lugar específico que está Dios, cuando hay que traerlo, Ujú. que el muchacho no puede evadir un encuentro con Dios, porque si no quieres ir a la iglesia, te vas a encontrar con Él aquí en la casa. Creo que la casa es el primer lugar donde debe haber un encuentro y una experiencia con Dios. Así que aquel muchacho rehuye tal vez porque no quiere tener esa experiencia, pero la va a conseguir en la casa si nosotros hacemos posible eso, de traer a Dios a la casa y que puedan encontrarse, tener esa experiencia. Yo creo que es muy fuerte eso que usted habla del ejemplo, ¿no? Porque bueno, a veces también hay que preguntarse por qué el muchacho no quiere nada con Dios, no quiere un encuentro con Dios. Muchas veces quizás ven un mal Resentimiento. ejemplo en su casa, Total. o vieron, pasa mucho, muchísimo. Mi mamá era así o mi papá era así y ahora que está en la iglesia, ahora cree que todo lo que pasó no, o Es, todo lo que me hizo. es que siempre hemos confundido algo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la iglesia, voy a llevarlo a la iglesia, no estamos llevándolo a la iglesia, estamos llevándolo a un local, Total. a un lugar, ¿ve? Entonces, aquel muchacho ya relaciona ese local, ese edificio como un lugar que no quiere ir, porque por lo menos yo tuve la experiencia de ver en el servicio que iban niños,
Ya la cama. y en ese momento el niño lloraba o hacía algo y se volteaban todos y lo veían mal, los silencios, ya va, pero estás llevando un niño Ujú. que está viendo ese lugar como un lugar donde no puede llorar, no puede reír, no No va a puede querer estar jugar, ahí. Nada, se sí. siente oprimido. Entonces le están presentando a un Dios bajo unas reglas y unas condiciones y que él va a rechazar y ese es joven. Entonces creo que uno de los problemas que hemos o traemos de ese pasado de la iglesia ha sido ese. Yo recuerdo que inclusive yo cuando tenía Vi y de repente ella lloraba, uno se sentía incómodo y la gente volteaba y le decía, pero yo después decía, ya va, pero si es un niño, si se ríe o hace algo, que Es tenga la normal. libertad. Creo que eso fue lo que pasó cuando Jesús estaba, porque muchos querían a los muchachos y a los niños calmarlos, que no gritaran, no Quitarlo. brincaran, porque allí estaba Jesús y se lo impedían. Y Jesús dice, ya va, pero no se lo impidan, no se lo impidan. Son niños, ¿Ves? entiendan. Son niños. Sí. Tienen su etapa. Yo creo que ese es uno de los problemas cuando el niño relaciona a un edificio, a un lugar, y cómo debe comportarse con Dios. Y Mm. nada que ver con lo que Ujú. realmente es poderse acercar a Dios. ¿En algún momento tú te sentiste obligada, No, Paola? pero es gracioso porque siempre teníamos No, no, no. Ya, iba a decir otra cosa que no tenía nada que ver. Iba a decir lo de que siempre nos prohibían correr en la iglesia. Ah, bueno. Sí, pero me fui del tema porque como está hablando lo de llorar, o sea, luego cuando tú vas creciendo, eres un niño, quieres correr y tienes tus amigos y siempre había una hermana que no corra. O sea, y claro, está bien, luego tú entiendes que tienes que respetar el lugar y ya te vas calmando, Claro. pues, pero es como que somos niños, o sea, queremos correr cuando se cansa el ¿Alguna vez tú te sentiste obligada, David? Sí. A ver, Ay, yo creo David lo que está sí. pensando, yo creo A ver, que estoy sí. pensando. Yo no. La gente no puede escuchar, Bueno, no Avi quiero dice que pensar. en ciertos momentos sí. Pero, No era que la pero obligaban, pero fíjate, sentía la Se responsabilidad. puso potente sí, esto. pero fíjate algo, también tenemos que estar conscientes de algo. Pregunto yo, ¿han querido ir a la escuela? ¿Han Ah, querido ir al colegio? Eso es Wow, verdad. importante ¿Ve? ese punto. Entonces decimos, La pero, universidad, Hay que ir al trabajo. pero ir a la iglesia, o sea, me llevan a Juro, pero a Juro también iban más a Juro a la escuela, a la al iglesia. trabajo que a la iglesia. uf. Y realmente en lo que yo recuerdo, ellas les gustaba ir a la iglesia. Sí, Inclusive Ricky se también. levanta y nos dice, hoy hay iglesia, Sí. porque, Wow. y tiene Y se 5 quiere años, vestir. quiere venir, pues. Sí. Entonces, pero siempre hacemos como ¿qué le diré yo? Eh, cerramos, Encajamos. encajamos o queremos ver a la iglesia también como algo negativo, pero no es así. O sea, hay muchas cosas en la vida que vamos a hacer y nos van a obligar a hacerlo porque saben que es el bien. Por supuesto, la iglesia hay esos momentos, pero no debe ser lo regular siempre. Ujú. Ujú. Inclusive uno mismo a veces no desea venir y uno entiende que debe ir. Exacto. Pero cuando ya que el muchacho quiere hacerlo, una persona va obligada, no solamente un muchacho, sino una persona adulta va por obligación, no tiene sentido lo que está haciendo. Sí, y nuestros padres también siempre nos enseñaron que hay tantas cosas que la gente no sacrifica, por ejemplo, no sacrifican un día de trabajo para ir a la playa, pero sacrifican un domingo para ir a la playa. O sea, en mi mente eso ya no cabe, porque también es la forma en que nos han enseñado. O sea, si sacrificas, vas a sacrificar algo de Dios y no sacrificas algo que para ti sí es importante, porque ganas dinero, por lo que sea. Entonces siempre nos han enseñado eso también y por eso no lo hemos visto como una obligación, porque hemos entendido que si o sea, en el mundo, como él está diciendo, hay cosas que tú haces, aunque no tengas ganas, ¿cómo no lo vas a hacer para Dios y al final también vas a tener una Yo, recompensa? yo creo que eso que dices es buenísimo. También entender y verle la, o sea, usted podría decírmelo, que es padre, buscar eso que más bien los hijos lo vean como algo negativo, que vean el privilegio y lo bueno que es ir a la iglesia. Sí. Porque los padres han tenido, sin darse cuenta, han hecho de eso como que si fuese algo malo. Por eso es que pasa que muchas veces los padres están obligando recurrentemente a los hijos y es como usted dice, el ejemplo que le dan en casa normalmente no es búsqueda a Dios. Entonces dirán y tienen esos estereotipos de que voy a la iglesia a buscar a Dios y mis padres buscan a la iglesia, a Dios en la iglesia, pero en la casa no lo hacen. Entonces yo creo que todo parte desde allí. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta algo, ¿no? Una persona responde a algo que no le gusta por el nivel de recompensa que va a tener. Ujú. Una persona no quiere ir a trabajar realmente a veces
pero cuando se da cuenta de lo que va a perder y lo que va a ganar, al final termina yendo por Mm, lo que va a recibir. El beneficio. Y entiende y sabe que es necesario, ¿ve? Igualmente para cualquier un deporte o lo que sea, Ujú. personas que dicen: "Oye, no quiero practicar, pero lo tengo que hacer", porque está viendo un nivel de recompensa y sabe que es necesario, lo ha entendido. Yo creo que cuando nosotros logramos entender también el nivel de recompensa que se tiene cuando buscamos del Señor, logramos tener esa capacidad de comprender lo importante que es, no necesitas que nadie te diga Ujú. y no necesitas ni que nadie te obligue, te obligas tú mismo a ir. Y Hasta uno mismo se obliga a ir, porque sabe que es necesario. Yo recuerdo, yo acepté y empecé a caminar y ir a la iglesia y buscar al Señor, tendría yo como de 14 a 15 años, y a mí nadie me levantaba, nadie me obligaba a ir, quería hacerlo, yo quería hacerlo, y para mí era lo disfrutaba realmente, y entendía lo que estaba haciendo. Hoy en día estoy disfrutando de las recompensas de y eso. pasa muy poco porque hoy en día los jóvenes van a la iglesia para literalmente contentar al padre, a la madre, para conseguir una salida, para conseguir una salida, sí. para, ¿sabes? Como que buscar ese beneficio con el padre y no entendiendo que el beneficio es propio, pues el beneficio es para ellos mismos. Ahora, hablando de, porque hablamos de obviamente lo importante que es cuando son niños, esto, lo otro, cuando ya es mayor de edad, creo que también comentó algo, ¿no? Para eso, pero cuando ya es mayor de edad y obviamente no depende de lo que ya tú hagas, o cuando habrá muchos padres que puedan decir, oye, quizás ya es tarde, no lo hice cuando era pequeño, Ujú. no le enseñé. Cuando ya es mayor de edad, vive contigo, pero no lo puedes obligar, ¿qué hacer? Vive ¿Qué, contigo. qué, qué hacer? Porque, Vive con... porque Entiendo. sí, pero a Pero veces no no puedes funciona obligar, así. No, echando no, broma. échalo, A no. veces no, así me decía mi mamá, hasta que La que te estés bajo mi vayas de este techo. techo, Que esté bajo este techo. no te vas a pintar el cabello. Eso, Juan. Mamá, me lo quiero pintar de blanco, mamá, se ve calidad. Ay, no, Y entonces, ¿qué hacer en esos casos? Cuando ya no se puede llevar como antes, ya no lo maneja. Cuando... Oye, ¿qué pasó? Yo me quería pintar el pelo, ¿cuál es el problema? Eh, uy, es que De blanco. realmente la Biblia dice lo siguiente, ¿no? A lo que es el niño, ¿no? Dice, encamínalo, encamina al niño o llévalo en los caminos, ¿no? No del Señor, sino que instruye al niño en su camino, instruir al niño, formar al niño en su camino. No solamente está hablando de instruirlo en el Señor, sino en el camino, en el desarrollo que Él tiene. Creo que desde pequeño, si logramos hacer esto, es lo mejor. Pero cuando uno logra darse cuenta que es padre, que no lo hicimos bien al comienzo y nos conseguimos ahora con no un niño de 2 años, de 3 años, de 5, sino que nos conseguimos con un adolescente de 15 años Un viejo. y cuando despiertas ya él tiene 15, 16 años, ¿qué se puede hacer? Mm. Yo creo que el peor error que hay es descalificarse. El peor error que hay es descalificarse. Creo que en la vida llega momentos en que podemos estar haciendo las cosas mal y rectificamos y entendemos eso. Y nuestros hijos también van a pasar por experiencias parecidas. Si lo saben hacer bien, lo van a agarrar desde un comienzo. Pero también todo ser humano vamos a pasar por esa experiencia. Tú hablabas de tu papá, del sentimiento de culpa. Tal vez no es ni el sentimiento de culpa, sino que la formación que él tuvo era de poca expresión de cariño hacia el hijo. Ujú. Él no disfrutó de nada de estas cosas. Y a veces nuestros padres nos dan lo que ellos Lo que vieron, lo que ellos recibieron. lo que recibieron. recibieron. Hoy en día tenemos una generación más abierta, podemos compartir. Y hablando en este caso de la paternidad del Señor, una de las cosas que hace Dios es que nos abre a expresarnos, a mostrar amor, a mostrar nuestros sentimientos. Yo creo que eso es algo hermoso. Yo aprendí a hacerlo, no lo vi en mi papá, pero aprendí del Señor a hacer esto y yo fui el que me abrí y el que me pude acercar a mi papá. Y él fue también trabajando en esto. Así que el peor error es descalificarse. No importa en el momento en que tú comiences a hacerlo, perdónate, acéptalo. Y si la otra persona quiere usar eso para chantajearte, para Ujú, descalificarte, pasa. no te dejes caer en eso, porque tarde que temprano el muchacho se va a dar cuenta, el Ujú. Yo, joven se va a dar cuenta de que sí es lo correcto. yo quiero decir algo que yo creo que Di lo que quieres decir. va una mezcla también en lo que el papá haga.
ya dijimos que tiene que seguir manteniendo un buen ejemplo, un buen testimonio en la casa, es el primer lugar, o sea, no puede pretender, o sea, como joven, uno también ve eso como hipócrita, porque uno no está en la capacidad de decir, ay, yo entiendo a mi papá por qué está haciendo eso, a mi mamá por qué lo hace, o sea, uno es muy egoísta también cuando uno es joven y uno solamente ve error, 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 uno no es capaz de decir, Ujú. ay, entiendo por qué, entiendo, bueno, su vida fue difícil, es su pasado, o sea, uno en esa edad uno no lo ve, uno es muy egoísta. Pero aún así los papás, entendiendo eso, porque ellos ya fueron adolescentes, intentar de hacérselo saber a la persona también sería algo bueno, porque normalmente nunca te van a decir, es que a mí me criaron así o lo otro. Y no dejar de dar ese buen ejemplo en casa, también si ya eres cristiano, o sea, orar mucho por esa persona, yo creo que es un elemento importante. Sí, orar. Saber que al final esa oración no va a torcer nada o no va a hacer que sea más fácil en el sentido de que no es mágico, o sea, no es como que oré por mi hijo y ya cree en Dios, pero mantenerlo siempre en oración. Y tercero, nunca caer en eso se me olvidó el tercer punto realmente, o no obligarlo nunca, dejar que viva y que al final esa oración combinado con las experiencias que va a tener en la vida y el buen ejemplo en su casa, puede ser que tarde que temprano llegue a los pies de Dios, porque también a veces que esa persona se lleve unos trancazos, aunque no sea la idea, no es lo que los papás quieren, puede que al final se den cuenta de la necesidad que se tenían de Dios. El papá siempre va a querer evitarlos y va a querer que llegue a Dios sin tener que pasar malas experiencias, pero a veces toca con esas consecuencias. Entonces creo que esas tres cosas a veces Me gustó pueden pasar. muchísimo lo que dijo de no descalificarse, porque yo Ujú. creo que en la actualidad, yo creo que esta época, o sea, muchas personas se van a identificar con ese padre que se dio cuenta capaz tarde, Mm, porque pasa, incluso yo tengo un ejemplo claro de que mi mamá, capaz, ella considera que no hizo las cosas bien desde un inicio, porque, porque no se casó, y entonces ella se dio cuenta, por así decirlo, eh, que capaz no estaba siendo ejemplo para nosotros, sin embargo no se descalificó. Y eso que es algo que admiro mucho porque aunque ella sabía que cometió un error, ella seguía instruyéndonos. ¿Ok? Ella seguía instruyéndonos y creo que eso es importantísimo, aunque no lo estés haciendo bien como padre o madre, seguir buscando que tu hijo tenga esa conexión, aunque tú no creas que eres el mejor ejemplo para ellos. Porque al final yo creo que esa sabiduría y ese entendimiento, por más que seamos muy inmaduros, como decía, va llegando a ujú, nosotros y cuando vamos conociendo al Señor nos vamos dando cuenta que esos errores que tienen nuestros padres también podemos verlo en muchísimas personas que sí decidieron tomar una vida diferente, ¿sí me explico? ujú, No Y, sí. tenemos que seguir y pasar por lo mismo, y pues. al final es decisión de cada quien, porque por ejemplo aquí en la iglesia tenemos muchas parejas jóvenes, y de hecho hay uno que el muchacho me dice, no, yo con mi esposa no quiero repetir lo que vi en mi casa, estoy decidido, yo desde que se casaron súper jóvenes, Ujú, tienen mucho tiempo juntos, seguro van a ver el podcast, espero que sí, Mm, y dice, no, no, yo desde que me casé con ella, yo me propuse que no quería repetir los errores que cometieron o las cosas que yo vi en mi casa. Entonces, también al final, cada persona decide, ¿no? ujú, Como dice Ricardo, que él tuvo una crianza en donde quizás no fueron muy amorosos, no fueron muy cariñosos, pero él decidió ser diferente total. porque entendió que era importante. Ahora, más allá de lo que tienen que hacer los padres, ¿qué tiene que hacer una iglesia cuando un muchacho, o por lo menos, qué tienen que hacer unos líderes de jóvenes? Cuando un muchacho no quiere no quiere ir a una actividad, cuando un muchacho está apático, yo creo que la palabra es esa, Uf, apático. Es que, fíjate, es interesante eso, Juan, porque la convicción, el enfoque es llevarlo al edificio, volvemos a lo mismo, es Ujú. llevarlo a un edificio que llamamos iglesia. Pero cuando los jóvenes de una iglesia se acercan a ese joven, lo visitan, van y se toman un café, van a la playa o salen con él y están claros de lo que están persiguiendo, de acercarlo al Señor, ya él está teniendo un contacto con la iglesia. Él se está ujú, acercando a la iglesia, porque esos jóvenes son iglesia, son de la iglesia. así es. Cuando hermanos van y lo visitan y comparten con él, ese muchacho dice que no está yendo a la iglesia, pero sí está compartiendo con la iglesia, porque esa es la La iglesia está iglesia. yendo a él. Entonces, el problema, el gran problema es, vuelvo a lo mismo, es ver un local como iglesia. Entonces, en el caso mío como pastor, ¿cuál es la insistencia o que haya el entendimiento de que se busque a la persona, se acerque a él?
porque está teniendo contacto con la iglesia, está compartiendo con la Ujú. iglesia, se está haciendo amigo de la iglesia Muy claro. y no lo está llevando a un edificio. Ujú. Llegará el momento en que él quiera compartir con esos amigos, con esas personas que En el conoce y edificio. dice, oye, ¿dónde los voy a conseguir? Los voy a conseguir En el en tal edificio. edificio. Entonces, creo que eso es No, importante también. Entonces, buenísimo. sabemos ya, ¿no? Claro, O sea, para los que Que nos son cuente hijos, mucho. bueno, entiendan a sus papás, para los que son padres, ya sabemos quizás cómo actuar para cuando a mí me toque. Yo creo que espero eso a mi hijo. último no fue una recomendación, sino fue como que una exhortación para nosotros. Sí, sí, no, bueno. Que siempre se dice, ¿no? Y para que no solo la escuchemos nosotros, sino que también la escuchen los demás. A ver si alguien le aplica el no te- Y No, que eso. ya saben, o sea, miren, no, a la gente no se le obliga, porque si Dios ni siquiera nos obliga a seguirlo, ¿qué Mira, vamos a hacer la nosotros? mejor, no es como que uno venda las cosas, pero la mejor forma de vender algo es cuando ya tú lo has probado, así como él dice. Y normalmente, como tú vendías antes, cuando tú no estabas en un local preso ahí esperando a que llegaran los Salías clientes, tú hasta salías Walmart A con- a Walmart, decir llevando increíble. sobre lo bueno que era eso y de eso se trata también, o sea, Claro, y yo decía que como- yo decía que tenía los productos que no los tuviera. mentira, Eso es pues. buenísimo, mi mamá tiene una olla de esa. Fíjate, yo tuve la experiencia, que ya nos queda poco tiempo ya, sí. teniendo 15, 16 años, 17 años, y tenía amigos en el colegio. Y yo recuerdo una experiencia cuando ya estaba en la universidad, cuando se enteran de que yo era cristiano. Por supuesto, no compartía algunas cosas de ellos, porque realmente no debía hacerlo, pero igualito yo con ellos compartía, me reía y todo, pero en los recesos o en los cambios de clase, llegó un momento que no salían del salón, sino que se quedaban conmigo ahí y yo estaba en el centro y ellos me rodeaban y me hacían preguntas, compartía con ellos. Yo De creo la que palabra. de la palabra, me Wow. preguntaban muchas cosas. Yo creo que eso es importante. Recuerdo con amigos que duré tiempo donde iba a jugar dominó y les compartía, les hablaba, Una hasta dominada. que y siempre pensé que al final no, dije, oye, como que perdí el tiempo, pero hoy hablo con ellos y están en el Señor, Wow. me hablan No, de buenísimo. aquellos Que la momentos. palabra nunca Entonces regresa yo vacía. digo, Wow. qué importante, vuelvo y repito, que es que esas personas se encuentren con la iglesia. Que somos ¿Dónde está nosotros. la iglesia? Afuera. Jesús dijo, vayan y hagan iglesia afuera, aquí, allá. Entonces, nunca dijo, tráiganlos aquí, sino vayan. Entonces, Wow. Súper bueno ese punto. yo creo que es importante que nosotros hagamos amistades, tengamos relaciones Y que hagamos con iglesia. mentalidad de iglesia afuera, Mm, con esas personas. Padre, trae a Dios a tu casa, trae la iglesia a tu casa, tú eres la iglesia. Si tú estás yendo a la iglesia y tu hijo no quiere ir a la iglesia, al edificio, tú puedes ser esa iglesia para él, ¿sí? De Se- hecho, esa es la primera iglesia. ujú. Total. Tenemos eso de acuerdo, entonces ya se nos fue el tiempo. Creo ¿Tú que querías decir algo y no te dejé, No, Brian? sí. ¿Me perdonas? No, que seas ejemplo y si no lo llegas, y si no lo fuiste, no te, ¿cómo es que te Ya decía? perdiste la No te oportunidad y puedes deprímete. descalificar. No te No te descalifiques. descalifiques. sí. Ya lo saben, entonces suscríbanse, denle like, Aquí abajito. Compartan. compártanos, síganlo haciendo, que el único video con un montón de vistas no sea el de las Sí, mujeres, los explíquenos estoy eso viendo, porque son las mujeres lo que más los se estoy ven. viendo, eso está muy extraño. Está súper Eso está muy extraño. extraño de parte de ustedes. ¿Quién estará allá atrás Oye, yo no sé, de verdad. viendo? Viendo, y diría que cerraremos con un chiste malo, ¿no? Dirían los mexicanos que este podcast estuvo padrísimo. Bueno, córdalo, nos fuimos, bye. Muy emotivo. Nos fuimos.